Bien. La clase pasada nosotros habíamos visto la relación que existía entre Ka y Kb. Y se acuerdan que habíamos dicho que cuando un ácido era fuerte, su base conjugada era débil, o cuando un ácido era débil, su base conjugada era fuerte. Para poder entender esto, lo vamos a trabajar con un nuevo concepto que es la cadihidrólisis. Supónganse que nosotros tenemos el equilibrio de una disociación de un ácido cualquiera, frente al agua, se disocia en un año y desprende los protones. Y medimos de allí el K ácido. Cuando este anión tiene la fuerza suficiente para reaccionar con agua, se restituye el ácido y desprende oxidrilos al medio. Este K sería un K ácido del ácido conjugado, que en este caso sería el anión. Nosotros, para que no se preste a confusión, lo llamamos K de hidrólisis en lugar de K ácido. Pero ese K ácido o K de hidrólisis sería, el K ácido sería la concentración de protones por la concentración del anión sobre la concentración del ácido que no se ha disociado. Mientras que el K de hidrólisis sería la concentración de oxidrilos por la concentración del ácido sobre la concentración del anión. Recuerden que el agua, al ser líquida, no entraba en esta constante de equilibrio. Si nosotros hacemos el producto de K por el K de hidrólisis, vemos que se nos van a simplificar todos estos términos y nos va a quedar que es función del producto de la concentración de protones por la concentración de oxidrilo, que eso no es más ni menos que K-water. Entonces, el K básico sería K-water sobre el K de hidrólisis, o el K ácido, porque se puede hacer exactamente la misma deducción que nosotros hicimos acá para K ácido, para el K básico. El K ácido sería el K-water sobre el K de hidrólisis. En este caso vemos que si nosotros tenemos que el producto del K ácido por el K de hidrólisis es el K-water, entonces acá, y esto es una constante, acá podemos analizar esto de que si el ácido es débil, su K de hidrólisis debería ser más fuerte, digamos, para mantener este K-water y viceversa. Entonces, si un ácido es fuerte, su base conjugada es débil. Si un ácido es débil, su base conjugada va a ser fuerte y siempre se va a mantener esta constante del K-water. A la constante del ácido o base conjugada en la reacción con el agua se lo suele llamar, bueno, lo que decíamos recién, constante de hidrólisis, o lo que nosotros decimos, el K base de la base conjugada o el Ka del ácido conjugado. Después habíamos hecho un ejercicio de aplicación, pero bueno, ahora no lo vamos a repetir esto. Y ahora sí vamos a ver lo que es hidrólisis de sales. ¿Qué significa eso? En la reacción de los iones de una sal con agua se lo denomina hidrólisis o solvólisis también, lo pueden encontrar en algún libro. Solo es apreciable cuando estos iones proceden de un ácido o de una base débil. La hidrólisis ácida, es decir, cuando el catión reacciona con el catión, en este caso el amonio, reacciona con agua, produce amoníaco y desprende protones al medio. La hidrólisis va a ser básica si proviene
de la base conjugada de un ácido débil, es decir, por ejemplo, el ion acetato más agua, que restituye el ácido acético y desprende al medio oxidrilos. Los tipos de hidrólisis que se conocen son aquellos que provienen de un ácido fuerte y una base fuerte, como por ejemplo el cloruro de sodio. El sodio proviene del hidróxido de sodio, que es una base fuerte, y el cloro proviene del ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte. Sales que provienen de un ácido débil y una base fuerte. En este caso sería el sodio, que proviene del hidróxido de sodio y es una base fuerte, y el ion cianuro, que proviene del ácido cianhídrico y es un ácido débil. Las sales que provienen de un ácido fuerte y una base débil, como por ejemplo el amonio, que proviene del amoníaco, que es una base débil, y el cloruro, que proviene del ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte. Y por último, aquellos que provienen de ácidos y bases débiles, como el amonio, que proviene del amoníaco, que es débil, y el cianuro, que proviene del ácido cianhídrico, que es un ácido débil. Ahora vamos a ver cómo se trabajan en cada uno de esos casos. Nosotros habíamos dicho del cloruro de sodio, que proviene de un ácido fuerte como el ácido clorhídrico y una base fuerte como el hidróxido de sodio. En este caso, sus bases conjugadas y su ácido conjugado van a ser débiles, entonces no van a tener la fuerza suficiente para reaccionar con agua. Es decir, en este caso, la reacción del sodio con agua para que se produzca esto, o la reacción del cloruro con agua para restituir el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio, no ocurren. Entonces, no se produce hidrólisis en este caso. Esas disoluciones son disoluciones neutras, el pH va a ser 7 y no existe hidrólisis en estos casos. ¿Qué pasa si analizamos, por ejemplo, el acetato de sodio? El sodio proviene del hidróxido de sodio, que es una base fuerte. El acetato proviene del ácido acético, que es un ácido débil. Entonces, ¿qué ocurrirá? Se va a producir una hidrólisis. Acá dice que produce hidrólisis básica. Vamos a analizar a ver por qué es esa hidrólisis básica. El sodio es un ácido débil, habíamos dicho recién, o sea, un ácido conjugado débil, no tiene la fuerza suficiente para reaccionar con agua, entonces es un espectador del sistema, no va a intervenir en el valor del pH. Mientras que el ion acetato es una base fuerte que proviene de un ácido débil y reaccionará con el agua para formar restituir el ácido acético. Entonces, en este caso, estas sales son todos electrolitos fuertes, es decir, se van a disociar totalmente. Es decir, el acetato de sodio se va a disociar en sodio y iones acetato. El sodio dijimos que es un espectador y que no va a intervenir en el valor del pH, pero mientras que el ion acetato, como proviene de un ácido débil, el ion acetato sí va a reaccionar con agua, va a restituir el ácido acético y va a desprender oxidrilos al medio. Esto es lo que acá decimos que es una hidrólisis básica, es decir, al restituir oxidrilos al medio, eso significa que el pH va a estar por encima de 7, es decir, va a producir una disolución básica. ¿Cómo lo trabajamos a eso? Y acá tienen que prestar especial atención porque un error muy común que ocurre es que trabajen directamente con el K-ácido. Lo que tienen que trabajar es con el K de hidrólisis, porque yo voy a trabajar con esta reacción. Es decir, es la concentración del ácido por la concentración
de los oxidrilos sobre la concentración del acetato. Y esto significa que es K-water sobre K ácida. El valor que tiene en este caso es 5,6 por 10 a la menos 10. ¿Qué significa? K-water, acuérdense que es 1 por 10 a la menos 14 y el K ácido del ácido acético es 1,8 por 10 a la menos 5. O sea, esta relación es lo que a mí me da el K de hidrólisis del ion acetato. Igual que como habíamos trabajado antes, vemos que el porcentaje de hidrólisis se va a calcular en este caso como la formación del ácido, es decir, la cantidad de ácido hidrolizado sobre la concentración inicial del ion acetato por 100. O también lo podríamos representar como la concentración de oxidrilos sobre la concentración del ion acetato por 100. Exactamente es la misma, cualquiera de las dos ecuaciones que ustedes usen les va a indicar el porcentaje de hidrólisis. ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, la hidrólisis del cloruro de amonio? Se va a producir una disolución, o en este caso sería ácida. ¿Por qué? El cloruro de amonio, igual que como dijimos recién, son electrolitos fuertes, es decir, se van a disociar completamente en iones amonio y iones cloruro. Igual que recién habíamos analizado de que el sodio era espectador, en este caso el cloruro sería el espectador porque no va a intervenir en el valor del pH. Entonces, este cloruro proviene de un ácido fuerte, del ácido clorhídrico. Es decir, que el ion cloruro, la base conjugada de ese ácido, va a ser débil y no va a tener la fuerza suficiente para reaccionar con agua. Es decir, no reaccionaría con agua. Quien sí hidrolizaría, es decir, reaccionaría con agua, es el amonio, que proviene del amoníaco. Entonces, el amonio frente al agua forma amoníaco y libera protones al medio o hidrógenos al medio. Entonces, el liberar estos hidrógenos al medio hace que el pH sea menor que 7 y entonces en ese caso la disolución va a ser ácida. ¿Cómo la trabajamos? Exactamente igual que recién, es decir, trabajamos con esta ecuación. Tenemos que trabajar con el K de hidrólisis y no con el K básico del amoníaco. Entonces, el K de hidrólisis sería amoníaco por la concentración de protones o de hidrógeno sobre el ion amonio. Entonces, eso es igual a K water sobre K básico y es 5,6 por 10 a la menos 10. Ahora, ¿qué pasa si nosotros trabajamos con una sal como el cianuro de amonio? En este caso, tanto el amonio como el ion cianuro, los dos provienen de un ácido débil y de una base débil. Entonces, en este caso, hidrolizarían los dos. ¿Y cómo analizamos qué pH tendrá esa disolución? Es decir, si esa disolución será ácida o básica, va a depender de los K de hidrólisis de cada uno de los compuestos que están interviniendo. Es decir, en este caso, la disolución va a ser básica, ya que el K básico de la base conjugada o el K de hidrólisis del ion cianuro es mayor que el K de hidrólisis del ion amonio. Entonces, en este caso, va a prevalecer y va a ser una disolución básica. En este caso en particular hay que analizar, no podemos predecir si va a ser ácido o básica, simplemente tenemos que analizar qué valores tienen los K ácidos y los K básicos de cada uno de los compuestos que están interviniendo en la reacción. Entonces, como para repasar un poquito, el tipo de sal, si proviene de un catión de base fuerte y un anión de un ácido fuerte,
como por ejemplo pueden ser cualquiera de estos que tienen acá, o en este caso ni el anión ni el catión van a hidrolizar, entonces el pH de la disolución es aproximadamente de 7, o sea, lo que yo voy a tener en disolución van a ser la concentración de los iones protones y los iones oxidrilos que me está aportando el agua. En el caso de que tenga un catión de base fuerte y un anión de un ácido débil, como por ejemplo el acetato de sodio o el nitrito de potasio, los cationes en este caso, los dos provienen de una base fuerte, entonces no van a hidrolizar. Quien va a hidrolizar va a ser el anión o el nitrito o el acetato, y la disolución va a ser mayor que 7. En el caso de que tenga una disolución con un catión de base débil y un anión de un ácido fuerte, como puede ser el cloruro de amonio, que lo vimos recién, o el nitrato de amonio, en este caso el que hidrolizaría sería el que proviene de la base débil, es decir, del amoníaco. El anión, en este caso, cloruro o nitrato, no, porque provienen de un ácido fuerte, entonces no reaccionarían con agua. Entonces, quien hidroliza en este caso sería el catión, y el pH de la disolución sería ácido, es decir, menor que 7. ¿Y qué pasa si tuviéramos disoluciones formadas por una base débil, sale formada por un ácido débil y una base débil? En ese caso van a hidrolizar los dos, tanto el catión como el anión, y el pH va a depender de, en el caso de que el pH sea, que el K básico sea igual al K ácido, entonces como no prevalece ninguno de las dos con respecto al otro, sería el pH de 7. En el caso de que el K básico sea menor que el K ácido, será una disolución ácida, y en el caso de que el K básico sea mayor que el K ácido, será una disolución básica. No sé si tienen alguna pregunta. La última condición, básicamente sin importar qué tan pequeña sea la que tiene, o sea, que sea, por ejemplo, en las dos sean iguales, pero que una tenga una décima de diferencia o menos, ya para esa condición. No te entendí demasiado porque se me corta, pero, o sea, tenéis que tener en cuenta que en la última condición, la del formado por un ácido y una base débil, los dos van a tener un valor de K ácido y K básico, porque los dos son débiles. Entonces, en ese caso, tenés que analizar cuál tiene mayor valor de Ka o Kb. Por mínimo que sea la diferencia, eso es lo que te va a regular el pH de que va a tener esa disolución. No sé si es eso lo que preguntaste. Sí, era justamente eso. Si no importaba qué tan pequeña fuera esa diferencia, igual contaba. Claro, sí, sí, sí. O sea, mientras más marcada sea la diferencia, más te vas a alejar del valor de 7. Si son muy parecidos, vas a estar muy próximo al valor de 7. No sé si tienen alguna otra consulta, si no vemos de un ejercicio de aplicación que por ahí espero que les aclare. Sí, me parece bien. Lo único era que en el último caso dice serían levemente ácidas o levemente básicas cuando son diferentes. Depende cuán diferentes sean las K ácidas de la K básica, el valor del pH que se obtenga, que es lo último que dijiste, Mónica. Claro, Así que sí, me o sea, parece, mientras más parecidos sean los valores, supónganse si nosotros hiciéramos una sal de acetato de amonio,
donde el K ácido del ácido acético es 1,8 por 10 a la menos 5 y el K básico del amoníaco es 1,8 por 10 a la menos 5, en ese caso el valor de pH sería 7, porque tengo los mismos valores de K ácido y K básico. Mientras más nos separemos de esos valores, mientras más diferentes sean los valores de K ácido y K básico, más nos vamos a alejar del valor de 7 hacia el lado de los ácidos y hacia el lado de las bases, dependiendo cuál sea el que predomine. Vamos a ver este caso. ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo les decía, inclusive, bueno, cuando los chicos, el viernes que estuvimos en la clase de consulta, les remarcaba bastante de que es sumamente importante que sepan cómo se disocian cada uno de las sales y los ácidos y las bases, porque es fundamental para que ustedes puedan analizar esto. Entonces, acá les dice que calculen el pH y las concentraciones de todas las especies presentes en una solución acuosa. Cuando uno les dice todas las especies presentes, son todas las especies, las que provienen de la sal y las que provienen del agua, digamos, porque nosotros también en el agua en esa disolución, al ser en estado acuoso, vamos a tener concentración de protones y concentración de oxidrilo. En este caso, ¿qué creen ustedes que pasaría? El ioduro de sodio. ¿Cuál de los dos hidrolizaría? El yodo están Sí, eso estaba contestando. mirando, eso estaba mirando. ¿Se acuerdan que la clase pasada habíamos visto que nosotros teníamos fluorhídrico, clorhídrico, bromhídrico, iohídrico y cómo aumentaba la fuerza ácida? El único que era débil en ese grupo era el fluorhídrico, porque el clorhídrico, bromhídrico y iohídrico eran ácidos fuertes. Entonces, el yodo no va a hidrolizar porque proviene de un ácido fuerte que es el ácido iohídrico. El sodio proviene del hidróxido de sodio, entonces ninguno de los dos hidrolizaría, ninguno de los dos tendría la fuerza suficiente para hidrolizar. La disociación de la sal sería de esta manera: yo tendría el catión sodio y el anión yodo. El yodo proviene del ácido iohídrico, que es un ácido fuerte. El sodio proviene del hidróxido de sodio, que es una base fuerte. Entonces, no se produce hidrólisis y el pH en este caso sería de 7. ¿Quién me va a dar el valor del pH? La concentración de protones y de oxidrilo. Entonces, como me está pidiendo, aparte del valor del pH, me está pidiendo también la concentración de todas las especies presentes, entonces la concentración de iones sodio y de iones ioduro sería 0,5, que es la concentración inicial de mi sal, porque como es un electrolito fuerte, por cada mol de ioduro de sodio que se forme, se me forma un mol de sodio y un mol de ioduro. Al introducir 0,5 molar tendría 0,5 y 0,5. Y la concentración de protones y de oxidrilo me lo daría el agua, digamos. Entonces sería 1 por 10 a la menos 7 la concentración de protones y de oxidrilo que yo tendría en ese medio. Vamos a ver otro caso. Dice, calcule el pH y la concentración de todas las especies presentes en una solución acuosa de ioduro de amonio. En este caso, ¿cuál hidrolizaría? Vimos recién que el yodo proviene del iohídrico, que es fuerte, y el amonio proviene del amoníaco, que es débil. Entonces, la disolución es un electrolito fuerte, esta sal se disocia totalmente y tendría amonio y ioduros. El yodo
proviene del ácido iohídrico, que es un ácido fuerte, entonces no hidroliza, es un ion espectador y la concentración me la va a dar directamente la concentración inicial de la sal, es decir, sería 0,8. El amonio proviene del amoníaco, que es una base débil, entonces sería la que hidroliza. ¿Cómo sería la reacción? El amonio más agua, que forma amoníaco, y desprende protones al medio. Entonces, el K de hidrólisis, que sería la concentración de protones por la concentración de amoníaco sobre la concentración de amonio, y eso es K water sobre K básica, es decir, que el K de hidrólisis me da 5,56 por 10 a la menos 10. Entonces, ¿cómo calculamos el valor del pH? Tenemos que saber qué concentración de protones yo tengo en el medio. Y lo hacemos igual que lo que vimos la semana pasada. Es decir, inicialmente yo voy a tener una concentración 0,8 molar de amonio, 0 de amoníaco y aproximadamente 0 de iones protones o de hidrógeno. En el cambio, reaccionaría X y se formaría X de amoníaco y X de protón. En el equilibrio, entonces tendría 0,8 menos X, X, y si reemplazamos esos valores en el K de hidrólisis, podemos de allí despejar directamente el valor de X. Lo que podemos hacer es despreciar este término porque al ser el K de hidrólisis extremadamente pequeño, este término lo podemos despreciar y no es necesario resolverlo por Bhaskara. Igual que como vimos la clase pasada, lo que sí tenemos que corroborar es analizar este porcentaje de hidrólisis que nos dé menor al 5% para que esta suposición que hicimos acá sea válida. Entonces, como acá lo que obtenemos con X es la concentración de los iones hidrógeno, y esa concentración de iones hidrógeno es igual a la concentración de amoníaco, la concentración de amonio es prácticamente 0,8, porque 0,8 restándole este valor es 0,8. Y la concentración de oxidrilo, ¿de dónde la sacaríamos? Del K-water, es decir, 1 por 10 a la menos 14 sobre la concentración de hidrógenos me daría el valor de la concentración de oxidrilo. Con ese valor de la concentración de protones que tengo en el medio, puedo calcular el valor del pH y me dice que me da 4,68, que es lógico porque nosotros vimos que en la reacción a nosotros se nos estaba formando protones, que era lo que quedaba en solución. Entonces el valor del pH nos tiene que dar por debajo de 7. A ver, veamos otro caso. Dice, calcule el pH y la concentración de todas las especies presentes en una solución acuosa de cianuro de potasio. El cianuro de potasio, ¿de qué proviene? Si nosotros se disocia, tendríamos iones potasio, iones cianuro. El cianuro es un ácido débil, es decir, que va a hidrolizar, y el potasio proviene del hidróxido de potasio, que es una base fuerte y no hidroliza. Entonces, la reacción de hidrólisis sería la reacción del anión cianuro con agua. Entonces, cianuro más agua, que me da el ácido cianhídrico y desprende en el medio oxidrilos. Entonces, si planteamos el K de hidrólisis, sabemos que es K-water sobre el K-ácido, en este caso del ácido cianhídrico, me da 2,04 por 10 a la menos 5. Entonces,
igual que como hicimos recién para determinar cuál es la concentración de iones oxidrilos que tenemos de esta manera, para después poder calcular el pH de la reacción, lo planteamos con la concentración inicial, que sería 0,5 molar, y en el cambio no sabemos cuánto es lo que reacciona, por lo tanto, en el equilibrio tendríamos planteado esto. Si estos valores los reemplazamos acá en este valor del K de hidrólisis, entonces nos quedaría que el valor de X es 3,19 por 10 a la menos 3. ¿Ese valor qué es? X, ¿qué es? La concentración de oxidrilos. Entonces, o calculamos directamente de ahí el pOH y después calculamos el pH, o con el K-Water calculamos la concentración de protones en el medio y después calculamos el valor del pH. Sí vamos a verificar que efectivamente el porcentaje de hidrólisis sea menor al 5%. Entonces, la concentración de ácido por la concentración de oxidrilo es 3,19 por 10 a la menos 3. La concentración de cianuros, en este caso es 0,497, prácticamente 0,5. Y la concentración de hidronios es 3,13 por 10 a la menos 12. Con este valor calculamos el pH y nos da 11,5. ¿Es lógico? Sí, porque nosotros estamos desprendiendo oxidrilos al medio, entonces el valor nos tiene que dar por encima de 7. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, hay una duda de volver a una filmina anterior de cálculo, me imagino, pero nos tendría que indicar, Mateo, a cuál te referís. Hola, profe. Sí, la del segundo ejercicio sería. Esta. Esa, ahí está. No, nada más era para corroborar algo, gracias. ¿Cuál era tu duda? No, era para ver si me había salido bien el ejercicio, porque después la cambió. Pero sí, está bien, gracias, profe. Perfecto. Disculpe, profe, una consulta. Sí. Una vez que identifico cuál de los dos, digamos, compuestos va a ser el que hidroliza, no sé si está bien dicho, Sí. ese compuesto va a ser el que tome la concentración. Por ejemplo, mencionaba que, bueno, era una solución de 0,8 molar. Ese compuesto va a tener, digamos, una concentración de 0,8 molar, y el otro no lo considero el que no hidroliza. O sea, solamente... O sea, la concentración sí va a tener, o sea, la concentración de todos los iones que tenés, la concentración del anión en este caso va a ser 0,8. Lo que pasa es que ese es como que les decimos que es espectador,